dar la señal. Hola chicos, nuevamente buenos días. Bueno, esperamos que se encuentren muy bien hoy día en el último día de nuestra semana, antes del receso de Fiestas Patrias, bien merecido para todos, ya para que volvamos a retomar más energía, más pilas, para continuar lo que nos queda del año. Hoy día vamos a trabajar, como les decía, harto, espero que puedan participar leyendo algunos textos, opinando, dialogando sobre lo que estamos viendo. Recuerden que estamos viendo medios de comunicación, ¿ya? Los medios de comunicación es una temática que está al alcance de nosotros, que nosotros las utilizamos a diario, sobre todo ahora que estamos en esta situación de pandemia, donde yo creo que son las redes las que nos informan, las que nos acompañan, ¿ya? Las que utilizamos para poder comunicarnos con otros, ¿ya? Con nuestros amigos, con nuestros familiares, con personas que conocemos. Recordemos algunas reglas en el chat, acá en el curso no ocurre, pero nuevamente lo indico para que sepan que el chat es una instancia para que ustedes puedan dialogar, ¿ya? Pero dialogar en base a lo que estamos viendo en la clase, no se llamen la atención, no se molesten, ahí pueden intervenir con preguntas. En el caso de que quieran participar, pueden abrir su micrófono y me interrumpen, no hay ningún problema, ¿ya? Porque de repente cuando yo estoy presentando no los veo. Y obviamente si quieren decir algo, yo voy a estar ahí para poder responderles. La idea es que hagamos esta clase dinámica, que eso es lo que yo siempre espero. Sé que es difícil de repente, pero la idea es que intentemos hacerlo lo mejor posible. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a revisar la clase. Ya vamos a revisar la clase de la semana pasada. ¿Se recuerdan que no alcanzamos a leer nosotros el texto juntos? Pero era un texto de opinión, ¿ya? En el cual ustedes tenían que extraer algunas frases de opiniones, tenían que decirme si el texto tenía más opinión o tenía más hechos, cuál era el que predominaba, qué tipo de texto era, y después ustedes, con la información que les entregaba este texto, tenían que hacer una breve opinión de lo que ustedes pensaran sobre la temática que se estaba tratando. Esa era una de las tareas que se entregaba, obviamente, antes de hoy, ¿ya? Porque como hoy día la vamos a revisar, una cantidad de tareas me llegó, está bien, ¿ya? Y los que obviamente no la hayan entregado, la pueden entregar posteriormente, pero el puntaje no va a ser el mismo. Y aparte hoy día vamos a trabajar con un texto que aparece, valga la redundancia, en el texto del estudiante, que yo les indicaba que espero que tengan. Si no, yo se los proyecté en el PPT, pero en el PPT siempre no es tan claro, ¿ya? Porque yo lo saqué, ese mismo texto estaba en internet, entonces lo saqué, está igual obviamente que en el libro. Y aparte vamos a ver un cortometraje, pero no lo vamos a ver completo. ¿Por qué? Porque hay partes que son muy extensas. Dura el cortometraje como 15 minutos, pero como tenemos una hora, tenemos que aprovechar. Mi idea es que vean, obviamente, la diferencia que hay entre ese texto que es escrito y un cortometraje que hablan de la misma temática. ¿Ya? Voy a ver si puedo presentar, profesora, y si no, le pido su ayuda. Ah, ya. Déjenme ver. Vamos a ver si ahora sí me resuelve. Parece que no. Invito a los alumnos que se están uniendo en estos momentos que puedan poner su nombre y apellido en el chat y también puedan leer el objetivo de la clase para que puedan concentrarse y tener claro cuál es la actividad de hoy. Profesora, ¿me ayuda usted mejor? Por favor, con el PPT. Ay, Dios mío, amanecí como a la Ahí. chica. ¿Lo ven bien? Sí, profesora, muchas gracias. Se ve bien. Ya, chicos, mira, nosotros estamos viendo, y eso también quiero clarificarlo, estamos viendo la unidad de medios de comunicación. Ya estamos trabajando con el objetivo de aprendizaje número 10, que es el que trata de esa temática, que nos pide o nos solicita que ustedes puedan evaluar textos de los medios de comunicación, que los puedan analizar, que puedan sacar información explícita, o sea, que información que está, y también información implícita, la que ustedes tienen que interpretar. Tienen que, aparte de analizar este tipo de texto,
tienen que identificar, y esta es la temática de hoy, bueno, tienen que identificar hecho y opinión, que lo volvimos a ver la clase pasada, que ustedes ya lo habían visto años anteriores, y aparte, en los medios de comunicación, ustedes tienen que identificar los estereotipos, prejuicios y la suficiencia de la información, ¿ya? Esa es la temática que hoy día vamos a ver, que vamos a seguir retomando también en las semanas siguientes. Recordemos que para ustedes hay prueba de contenido, en este caso de unidad, el día 2 de octubre, ¿ya? El día 2 de octubre vamos a tener una clase igual, pero ese día van a tener una evaluación acá, ¿ya? Ahí les vamos a explicar cómo va a ser, pero la temática que va a tratar esa prueba es de medios de comunicación. La metodología de ejercicios que van a trabajar en la prueba es la misma o similar que estamos trabajando ahora. Por eso yo les he dado algunas guías con alternativas, ya, porque de esa manera vamos a tener que evaluarlo, sobre todo si lo hacemos a través de esta plataforma, ¿ya? Estereotipos, prejuicios y suficiencia en la información. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un estereotipo antes de comenzar? Que lo sepa un estereotipo, Yo, ¿o qué? ¿Sí, Ignacio? un estereotipo es pensar por una persona según cómo va vestida. Así como Mm, yo veo una persona que tiene el pantalón abajo, digo, él es flight, por decirlo así. Según exacto. los caracteres. Muy bien, Alex, también. Exacto, según los caracteres. ¿Quién estaba opinando también? Aparte estaba el Alex. Francisca, Francisca, dígame, Francisca. juzgar sin saber. Y eso, por ejemplo, cuando dicen Francisca, juzgar sin saber, ¿se asimilará, por ejemplo, a un prejuicio? ¿Qué será un prejuicio? Yo creo que varios ya lo dijeron. ¿Ignacio? Prejuicio es juzgar antes de saber o no. Exacto. Lo que pasa es que más que saber, ustedes se hacen un juicio de algo, de alguien, ¿cierto? Anticipado. Sin, como dice el Ignacio, sin saber. O sea, tú miras a la persona, lo mismo que tú dijiste, Ignacio. Ves a una persona, ¿cierto? Un poco con el pantalón más abajo, tú puedes decir, sí, no sé. Bueno, es un rapero, podrían decir, no, es un flight. Pero tú estás haciendo un juicio de valor, que depende de lo que tú has visto también, de lo que te han enseñado de alguna manera. Y por eso tú lo catalogas. Eso es lo que pasa en los medios de comunicación. Los medios de comunicación lo utilizan para tener un impacto en ustedes. Lo más probable es que ahora, como las cosas también han cambiado, en las propagandas que aparecen en la televisión o en la publicidad, ya no es todo tan bello, porque recuerden que antes aparecía, ¿cierto?, esta mujer delgada, bella, rubia, blanca, ¿ya?, mostrando a lo mejor algún producto, y ese era un estereotipo marcado. Pero, por ejemplo, ahora sabemos que las cosas no son así y ahora ya no aparece necesariamente esa rubia, delgada, blanca, sino que aparece otras mujeres. ¿Por qué? Porque ahora hay que ser más cercano al consumidor o a la persona que está observando el mensaje. Lo mismo cuando vendían pañales. Recuerden que antiguamente, yo diría que no ahora, pero antiguamente teníamos este bebé gordito, ¿cierto? Rosadito, blanquito, y ahora ya no. Tenemos una variedad de bebés, ¿cierto? Hasta tenemos también de piel más oscurita, con chuchitos, ¿cierto?, en el pelo, rulito, y eso ya es bello, y siempre lo ha sido. Lo que pasa es que los estereotipos nos habían marcado una manera de mirar a las personas, o lo que es bello, que eso también es como súper discutido, que es bello, depende también de la cultura, depende de la época. Ya, profesor, avance un poquito, para que veamos qué es lo que vamos a hacer hoy día. Ya, habíamos adelantado un poco, pero siempre es bueno que sepan ustedes qué es lo que vamos a hacer hoy o qué es lo que estamos trabajando, cuál es el objetivo de aprendizaje que vamos a tener que trabajar. El objetivo de aprendizaje que hemos ido trabajando durante esta semana y las semanas anteriores es el objetivo de aprendizaje 10. Ese objetivo de aprendizaje habla de analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, que eso lo hemos estado haciendo, como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales. ¿Ya? Hemos ido viendo una variedad de textos y hoy día principalmente vamos a trabajar con el reportaje, que es el texto que está en el texto del estudiante. En cuanto a presencia de estereotipos y prejuicios, la suficiencia de la información entregada, ¿ya? Que eso también lo vamos a ver. Pero, ¿qué se les viene a la mente cuando yo digo suficiencia de la información entregada? ¿A qué creen que se refiere?
a tener como dice, suficiente de la información para saber bien del tema, para poder... Súper bien, Ignacio, gracias. Sí, exacto, es eso. Hay textos, por ejemplo, que no requieren de tanta información y nosotros automáticamente los aceptamos. Hay textos que requieren de información, como por ejemplo el que vamos a leer, porque necesitamos saber de eso. Cuando tú lees un texto y tú quieres evaluarlo, tú dices, ¿será suficiente la información que se entrega para que el lector pueda entender o comprender o aceptar la información? De eso tiene que ver la suficiencia de la información entregada. Aparte, hoy día yo les agregué un 1A nuevo, porque siempre es bueno de que ustedes trabajen con otro tipo de textos, en este caso con uno audiovisual, que es el cortometraje. Bueno, de hecho, el mismo libro, el texto del estudiante, sugiere que ustedes vean ese cortometraje. Yo insisto que como es de 15 minutos, porque es un cortometraje, vamos a irlo cortando para que podamos alcanzar a ver algunas partes, y es lo que yo quiero es que ustedes vean la diferencia de un texto escrito, ¿cierto? Y un texto audiovisual. Perdón. El objetivo de la clase es que a partir de la lectura de un reportaje titulado Científicos de Harvard especulan con que el primer visitante interestelar sea una antigua nave extraterrestre, y partes de un cortometraje de ciencia ficción de título Arco de Choque identifican la presencia de estereotipos y prejuicios, evalúan la información expuesta según la suficiencia, como recién decía el Ignacio, la relevancia y la aceptabilidad, ¿ya? Eso también lo vamos a explicar más adelante. Quiero que tomen en cuenta que nosotros lo que estamos viendo ahora son textos no literarios, ¿ya? Textos no literarios hay muchos, de hecho están todos los que no son literarios, porque en los literarios tenemos, ¿cierto?, la narrativa, la lírica y la dramática, pero los no literarios son los textos expositivos, los textos argumentativos, la publicidad, la propaganda y todos los que estamos viendo ahora. Entonces yo les pongo la suficiencia, la aceptabilidad y la relevancia que se utilizan en general en los textos argumentativos. A lo mejor lo vieron el año pasado con su profesora y acá los vamos a volver a repetir, pero con una finalidad un poco más amplia. ¿Por qué? Porque eso que se utiliza en la argumentación muchísimo también se utiliza en los textos no literarios, en los otros textos, como por ejemplo un reportaje, una noticia, una crónica, etc. ¿Ya? Ya, profesora, avance un poquito, por favor. Ya, esto más o menos lo respondimos, pero a lo mejor alguien aparte de los chicos que han participado, el Ignacio, el Alex, la Francisca, quisiesen aportar. Ahí habían unas preguntas, una de ellas es, alguien más podría decirme, ¿qué es un estereotipo? Yo sé que Ignacio algo dijo, pero ¿qué es un estereotipo para ustedes según lo que ya hemos avanzado? A lo mejor que quieran Un estereotipo es como lo que te impone la sociedad de lo que debería ser. Como a las chicas se le ponen de que tienen que ser altas, delgadas y con un buen cuerpo. Por ejemplo, ese es un ejemplo de estereotipo femenino. Y es como de cómo se espera una persona perfecta. Muy bien, gracias. Miren ahí, ¿quién estaba hablando? Disculpen. Martina Dinas. Ay, Martina, súper bien. Miren, el estereotipo, como dice la Martina, específicamente está como impuesto por la sociedad. O sea, nosotros mismos los ponemos, de alguna manera con la finalidad de atraer algo, que nos enseñen algo. Como decía la Martina, nos enseñan a que todo tiene que ser perfecto o lo bonito, ¿ya? O qué es bonito y qué es feo. Pero ahora, ya que tenemos estereotipos, los conocemos, pero sabemos que ese estereotipo no es un alcanzar a llegar. Yo no es que quiera, por ejemplo, decir yo quiero llegar a ser como esa mujer. No, la idea es que no, pero han sido impuestos por la sociedad para poder vender, para el consumo. ¿Qué es un prejuicio? También lo habíamos dicho, pero alguien más que quiera participar, ¿qué es un prejuicio? Porque una cosa es un ¿cierto? Juicio. Yo tengo un juicio de valor, pero ¿qué es un prejuicio? Alguien quizás que no haya participado. Se encontrará Rodrigo Burgueño. Una opinión negativa. Alguien dijo ahí, ¿sí? Una opinión negativa.
Por lo general, exacto, por lo general es algo negativo. Cuando a ti te dicen, es diferente decir cuando tú tienes un juicio, ¿cierto? Todos tenemos un juicio de las cosas que vemos, que observamos. Pero cuando yo tengo un prejuicio, está intervenido. Como me decían ahí, por ejemplo, yo no necesariamente porque una persona a lo mejor esté harapienta o esté sucia, ¿ya? O a lo mejor esté pintada, tú puedes darte un poco de rechazo. Pero a lo mejor la persona, primero, puede estar trabajando, segundo, a lo mejor económicamente no es una persona que esté en la calle, ¿ya? Porque yo me formo un prejuicio de lo que a mí me enseñan. Y eso que me enseñan es como inconsciente también, porque yo en las películas lo he visto, lo veo en la radio, lo veo en la televisión, no es algo que a mí se me ocurrió porque sí. Entonces, como decía justamente Ezequiel, es una opinión, pero no es una opinión positiva, es una opinión negativa, porque es un prejuicio. También conversamos, ¿saben lo que es la suficiencia de la información? Bueno, yo creo que acá no hay que entrar tanto en detalle, específicamente es si mi texto es suficiente o no para poder llegar a convencer a alguien, a persuadir a alguien o solamente informarle algo. Hay textos como el que leemos o que vamos a leer posteriormente que requiere de la suficiencia, porque por ejemplo yo ya les adelanté más o menos de qué trata. Decían que había, ¿cierto?, una nave extraterrestre supuestamente, ¿ya?, que podría haber sido, bueno, se especuló que era el primer visitante interestelar que sea una antigua nave extraterrestre, pero para eso ustedes necesitan mucha evidencia, me imagino, ¿cierto? Tenían que decirme qué apareció antes, qué apareció después, durante, para que ustedes crean que realmente sea eso. Y ese texto requiere de suficiente información. ¿Qué significa que los textos tengan relevancia y aceptabilidad? ¿A alguien se le ocurre que tiene que ver que tenga relevancia y aceptabilidad? ¿Alguien que quisiera participar? Que sean relevantes o aceptados. ¿Millaray podría participar? ¿Millaray Valle? ¿Millaray te encuentras? ¿Con alguna idea? Sí, dice la Millaray. Tema importante e interesante. Sí. Muy bien. Sí, la Constanza está dando algunas ideas a la Millaray. Acá, por ejemplo, bueno, recién ahí decía textos que tengan relevancia y aceptabilidad. Hablaban del contenido de la información, ¿cierto? De si es importante, no es importante, si es aceptado o no es aceptado. Acá, bueno, también lo vamos a ver, pero sí, tiene que ver con lo que ponían por ahí recién la Constanza, que si el texto, por ejemplo, es aceptado o no. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, seres extraterrestres, es probable que todos nosotros tengamos una visión de eso, ¿cierto? Que algunos me digan, no, profesora, no existen, o sí, profesora, pueden existir, o cómo vamos a ser tan egoístas y vamos a ser los únicos acá en este mundo, o no es de este mundo, sino que tiene que existir otro mundo. Y esa es una opinión obviamente personal, pero tiene que ver con la aceptabilidad. Acá, por ejemplo, al hablar de Dios, ¿ya?, de Cristo, de Jesucristo, todos tienen una opinión. Pueden decirme, no, profesora, no existe, o sí, sí existe, o entonces eso es lo aceptable. Y lo relevante e irrelevante depende de la información que se entregue. Hay información que de repente no es muy relevante. Y en los textos argumentativos, sobre todo, cuando tú vas a argumentar alguna temática, la idea es que ese tipo de relevancia no se note. ¿Por qué? Porque los textos tienen que tener una información que sea, no que se hable de cualquier temática o de cualquier elemento, sino que sea importante para tu argumentación. Lo vamos a ver, ya, para que después quede más claro, y vamos a hacer la misma pregunta al final de la clase. Ya, profesora, avance nomás, por favor. Ya. Esto también es muy importante. También ustedes, algunos que iban aportando, fueron agregando elementos que son relevantes, que son los tipos de estereotipos, ¿ya? Esto lo vamos a también retomar en otras clases para que ustedes puedan identificarlo, pero con el título yo se los puse para que ustedes pudiesen identificarlo. No es tan complejo. Hay un estereotipo de género. ¿El estereotipo de género de qué podría tratar si es de género? ¿Alguien que me pudiera ayudar? Hombre, mujer.
Muy bien, Ezequiel, muy bien. Hombre, mujer. Acá, por ejemplo, en el estereotipo de género, por lo general, insisto que ahora estamos tan actualizados, estamos en una etapa tan abierta, ¿ya? Que ya no se da tanto eso, pero yo creo que todavía queda algo de eso, lamentablemente. El estereotipo de género se ve porque antiguamente el hombre era el que salía a trabajar, ¿cierto? Y la mujer se quedaba en la casa cuidando a los niños. Cuando había alguna propaganda, perdón, no más que propaganda, publicidad, la venta, por ejemplo, de productos como detergentes, pañales, iba dirigido ¿a quién? A la mujer. ¿Ya? Y la venta de productos, por ejemplo, como herramienta, iba dirigido al hombre. Estereotipo de género, ¿por qué? Porque se divide a qué funciones tiene el hombre y qué funciones tiene la mujer. ¿Ya? Ese es un tipo de estereotipo que yo creo que hasta ahora se ha marcado muchísimo, pero yo creo que ya estamos intentando deshacerlo, a pesar de que la sociedad igual tiene bien implantado cuál es la función del hombre y cuál es la función de la mujer, que ahora, insisto, es compartida, ¿ya? Y yo creo que ustedes con el proyecto que están realizando de las mujeres extraordinarias, en la clase de matemáticas, se han fijado, ¿cierto?, en que la mujer no estaba reconocida antiguamente, pero había hecho muchos aportes, que lo más probable hayan sido reconocidos recién ahora, contemporáneamente, porque la mujer era mirada como un objeto, hace muchos años atrás, ¿ya? Y ahora tenemos una visión distinta. Estereotipo social y económico. ¿Se les ocurre social, económico? Ah, mire, repetí el estereotipo de género, no me había fijado. Estereotipo social y económico. ¿Qué se les ocurre ahí? Social. Sería como la clase, como si es clase alta, clase baja. Exacto, Bruno, gracias. Sí, exacto, tiene que ver con las clases. Y eso también es un estereotipo que nosotros lo catalogamos por lo que nosotros nos han enseñado. Una persona, bueno, ya sea por su estatus social, porque vive en un buen barrio, porque se viste bien, porque a lo mejor, no sé, está en la calle, por cómo se expresa su lenguaje, su entorno, ahí nosotros identificamos un estereotipo social y económico. Y ahí, como lo decía Bruno, depende específicamente de la clase social y del dinero, ¿cierto?, que se tenga. Que también es un estereotipo que yo creo que se va a mantener. Lo vemos sobre todo ahora con las diferencias sociales. Sabemos que una persona que a lo mejor está mejor vestida va a poder entrar a un restaurante, por decirlo de alguna manera más popular, pituco. Es probable que una persona que no esté bien vestida y vaya a entrar a ese mismo restaurante sea discriminada, ¿cierto? Le pregunten qué hace acá, si tiene reserva no lo tiene, ¿ya? Pueden exigirle a lo mejor que esté mejor vestido. Ustedes saben que en los casinos, por ejemplo, tú no puedes entrar de jeans, chalitas, independientemente que sea verano. Tienes que ir bien vestido, con zapatos. eh, y eso, por ejemplo, es un prejuicio. Y aparte, es un estereotipo social y económico, porque se entendería que las personas que están mejores vestidas, que viven en un mejor lugar, tienen más dinero, cuando de repente no lo es. En su mayoría sí, pero de repente no lo es. Eso también, como decía Bruno, es un tipo de estereotipo, ¿ya? Y el otro es el estereotipo étnico y cultural. Ahí me podría ayudar alguien a qué se referirá un estereotipo étnico y cultural. Como más amplio, porque hablamos de la cultura. ¿Qué es étnico? ¿Qué Profesora, cosa? ¿Mm? Que representa un ¿qué es pueblo. étnico? Exacto, sí, eso alguien lo dijo recién, que justo me había salido. Yo, Ezequiel, mire, acá justamente, miren, acá recién preguntaban, ¿qué es étnico? ¿Ya? Hablamos, bueno, en este caso de un grupo de personas que pertenecen a un pueblo, a un lugar, ¿ya? Hablamos de etnia, en este caso, cuando tú tienes arraigado un tipo de cultura. Nosotros, por ejemplo, los chilenos, no sé, por ejemplo, los mapuches, los franceses, ya si nos vamos, los alemanes, tienen un tipo de cultura y vienen y provienen de una etnia cultural. Por ejemplo, nosotros, ¿ya? Que de hecho hoy día lo vamos a ver también y vamos a conversar un poco en nuestra fonda virtual que vamos a tener de 11:30 a 12:30, donde nosotros tenemos una etnia cultural que es mestiza, ¿cierto? Es una mezcla.
Y eso es propio de nosotros. A nosotros se nos cataloga como algo. Y también hay varios textos que lo hablan, sobre todo Gabriela Mistral, cuando habla de este mestizaje que a nosotros de repente no nos gusta, porque no queremos, ¿cierto?, tener estas facciones de indio, porque nosotros somos parte de una mezcla. Y esa es nuestra cultura, es lo que es parte de nosotros. Es un estereotipo. Si, por ejemplo, viene, no sé, yo creo que es como más reconocido a las personas que están fuera. Si viene un ruso o una rusa, ustedes se van a dar cuenta de las facciones que esta persona puede tener, la cultura, cómo son, ¿cierto? A lo mejor más extrovertidos. Los chilenos somos un poco más introvertidos, pero también somos muy extrovertidos cuando conocemos y estamos en confianza con la gente. Eso es parte de un estereotipo étnico. Nosotros somos catalogados por lo que somos en nuestro sector, en nuestro lugar, con quién, bueno, lo que somos como interiormente, de dónde nacemos, ¿ya? Y obviamente depende de nuestra cultura, cómo somos catalogados los chilenos, somos divertidos, ¿cierto? A lo mejor no tan altos, ¿cierto? O rubios o de ojos claros como lo son a lo mejor los rusos o de otros lugares, pero tenemos nuestra forma. Como decía Ezequiel, es de donde nosotros estamos, nuestro pueblo, ¿ya? Y ese es un tipo de estereotipo también. Ahí se me salió ese estereotipo de género, lo repetí. Tenemos esos 3 tipos de estereotipos, ¿ya? Hay subclasificaciones dentro que se identifican, pero que no son importantes en este momento tratar. Profesora, ¿todas las ¿Sí? personas presentan estereotipo alguna vez en su vida? Lo que pasa es que más que presentar un estereotipo, yo creo que nosotros los conocemos. Y al verlos en los medios de comunicación, yo creo que sí, se aparecen siempre. Yo, por ejemplo, todos nosotros tenemos una etnia cultural, ¿ya? Entonces podríamos ser catalogados por estereotipos, porque cuando ustedes, no sé si han tenido la oportunidad de viajar o lo hagan, o las personas extranjeras vienen para acá, nos catalogan de una manera y dicen, ah, es chileno, ¿ya? Tú vas a otro lugar y al tener tu forma porque de ser como chilenos que somos, nos catalogan. Y eso es un prejuicio y es un estereotipo. Lo mismo hacemos nosotros, por ejemplo, creo que pasa, estoy poniendo un ejemplo que a lo mejor me arriesgo, pero cuando vienen los argentinos para acá, nosotros sabemos cómo son, ¿ya? Vamos a la playa y cómo se comportan. A lo mejor, no sé, son como más, a lo mejor sí, extrovertidos o no tanto, pero van con su mate, ¿cierto? Hablan fuerte, imponen. La mayoría, ¿cierto? Son muy desinhibidos, no les importa mostrar su cuerpo. Nosotros los chilenos no, pues somos más recatados, ¿ya? Tenemos otra mirada. Eso, por ejemplo, es un prejuicio, porque dice, ah, el argentino, no sé, o otro extranjero que venga. Si nosotros hacemos siempre esto, El otro es sí, santiaguino. sí, muy bien, Francisca, exacto, el santiaguino. De hecho, hablan diferente. Ellos, no sé, pues nos dicen los niños. Nosotros hablamos como, uy, los niños. Cuando yo también digo niño, y yo ya soy una mujer grande, no debería decir niño. No, me voy a Los juntar con... santiaguinos son los únicos que ocupan calcetín en la playa. Eso también es importante. Y eso ellos lo utilizan, no me pregunten por qué, quizás no están tan acostumbrados como nosotros, que tenemos nuestra playa acá, a lo mejor no sé si no les gustará tocar, pero por lo general ellos utilizan, ¿cierto? Sí, las calcetas. ¿Por qué? No sé, será por gusto, será por cultura, quizás no son todos, estamos generalizando. Pero ellos tienen una forma diferente. ¿Por qué tomarán mate, por ejemplo, los argentinos? Tú dices, mira el sol, y tú quieres un helado, quieres una bebida helada, un agua helada. Ellos toman mate, y el mate se toma caliente. Entonces, ya, son tipos de cultura, y eso sí es un estereotipo. Yo lo sé, ¿cierto? Y lo conozco. Yo no voy a ir a tomarme un café a la playa cuando tengo el sol encima. A lo mejor en un restaurante sí, pero ellos son diferentes, son de una cultura diferente. Sí, el mate es rico, es muy rico el mate. Pero ellos lo tienen como algo arraigado, o sea, andan con su cosita de mate, andan con su ternito. Nosotros no andamos así, ¿ya? No sé que nos guste mucho el cafecito, el mate o el té. Ya, vamos a seguir hablando de eso igual, sí. Ah, tomar mate en la playa y leer es muy rico. Pero no es algo, ¿cierto?, que nosotros los chilenos lo hagamos, o sea, no es algo tan común. Pero ellos sí, ellos lo hacen. Profe, yo siempre que voy a la playa llevo así como un termito con algo para hacer cafecito o un mate para ir a mirar el atardecer así, re bonito. Es rico, es muy rico Voy eso. al- Oye, hablando la- de eso, ojalá podamos hacerlo pronto, ¿ya? Pero así como se ven las cosas, vamos a tener que seguir en la casita nomás. Vamos a llegar ya casi, imagínense, estamos a fiesta,
como llegar a Navidad, verano. No sé si de esta manera, pero sí, es muy agradable lo que dicen de ir a la playa, tomarse Profe, algo, ¿cierto? ¿Mm? profe, yo creo que sí van a dejar ir a la playa porque igual es fácil mantener el distanciamiento social en la playa. Cada uno está en ¿Te su crees? lado. Sí. Lo O que sea, pasa es que, Para el lado de Serena, todos juntos. Para el lado de Serena. yo por lo mm, menos a la playa que voy, todos estamos así como solo reunión familia. En una parte está la familia, en otra parte hay otra familia. Y nunca se juntan. ya, pero tú hablas como de acá, ¿cierto? En Coquimbo. Sí, Lo que pasa es que, no sé quién decía ahí, pero es verdad, en Serena se llena mucho. Pero pensemos, sí, chicos, que cuando estemos en verano, la gente extranjera no va a venir o gente de otros lugares. Entonces es probable que los que vayamos a la playa seamos los que estemos cercanos. Entonces vamos a tener, sí, como dice el Ignacio, existe esa posibilidad, no lo sé. No falta lo que Como, se colan, pues, profe. sí, es verdad. profe, ¿usted Pero sabe por qué en Corea del Norte no hay ni un contagio? no Y lo en Nueva sabía, Zelanda Ignacio. tampoco. La primera persona que tuvo contagio ya la mataron. Y por eso no tiene ni uno. Ay, Dios mío, imagínense, qué tremendo, qué tremendo lo que dice el Ignacio. No lo sabía de esa manera, ¿ya? Pero hoy no sé. Es como complejo también hablar de la situación porque estamos en una pandemia, es un virus complejo y bueno, la gente se está infectando y por eso mismo tenemos que cuidarnos. No lo ¿Ya? mataron. Ah, El ya. profesor no lo mataron. Es que por eso les También digo ahí. tenemos, ¿Mm? también tenemos que cuidar nuestros prejuicios con culturas como esa, porque también Mm. existen muchas cosas preconcebidas. Eso también con ellos, con la manera, por ejemplo, nosotros, porque, bueno, eso también, insisto, no tiene que ver con culpa de nosotros solamente, sino que son los medios sociales los que nos entregan una información de repente errada. Siempre tenemos que identificar si qué tipo de medio nos entrega esa información, porque tiene una finalidad, un impacto para que nosotros digamos, ¡oh, qué tremendo! Miren, mataron a esta persona por esta razón. Cuando puede existir, como dice Bruno, a lo mejor decir, no, no fue de esa manera. Obviamente nosotros tenemos que investigar también la información, pero eso tiene que ver con los medios sociales son los que nos entregan esa información y nosotros hacemos como dice la profesora, un prejuicio sobre ellos, ¿sí? Ya, vamos a revisar juntos la actividad anterior. Acá me gustaría que no les puse las respuestas porque muchos ya me las enviaron, estaban bien, ¿ya? Yo creo que quedó súper claro en la clase pasada, a lo mejor era porque ustedes también conocían la diferencia entre hecho y opinión y la podían identificar fácilmente. Bueno, anotan a lo menos 5 frases u oraciones en las que se emita una opinión. Alguien que tenga su tarea ahí podría leer algunas frases de opiniones que hayan encontrado en el texto que se dejó la clase pasada. Yo también tengo mi guía acá, pero me gustaría que alguno de ustedes me dijese alguna de las frases que sean... ¿Tienen clases? ¿Sí? ¿Alguien que tenga por ahí la tareita? ¿Qué más que estar mirando hacia el fondo de un pozo? Seguimos cayendo al vacío. Ya. Sí, eso obviamente está en un contexto. Súper bien. Es como una opinión escondida porque decimos que seguimos mirando pero seguimos cayendo. Exacto. Miren, no Sigue, encuentro tampoco. sigue pasando aunque lo evitemos. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra frase? Yo voy a buscar mi guía acá porque se me desapareció. No sé qué pasó. Me gusta trabajar en físico, pero la voy a ver acá. Si te escribe la María José, te arreglo con el José, ¿ok? Déjenme ver. ¿Ok? No la tengo. Desapareció todo. Acá parece que la tengo. Acá la tengo. ¿Alguien puso más, profesor, algo en el chat? Habían varias. La que dice, apenas asomamos al pozo, vemos la cultura de la violencia disfrazada de derecho a portar armas. Muy bien. Ahí específicamente hay una opinión, sobre todo porque dice, cierto, dice la violencia. Es un juicio no un prejuicio, ¿ya? Sino un juicio de valor referido a un tema que fue muy polémico, ¿ya? Que fue el adolescente, ¿cierto?, que murió por un disparo
Pero bueno, propinado por un vigilante voluntario de... Todo porque fue moreno. Eso, a eso quiero llegar, chicos. Miren, acá Ay. está muy unido. Yo creo que independientemente, a lo mejor algunos no están de acuerdo, pero yo creo que tuvo que ver algo, o sea, la manera en que él estaba, cómo se veía. Nadie tiene Todos los derecho. todos los casos que salían ahí eran, parece, de puras personas con otro color de piel, si no me equivoco. Exacto, sí, Que tenían obviamente. tendencia a matarlos porque como Y que además eran migrantes, no había ningún si no me equivoco. Sí, de déjame hecho. hablar. O había, no me acuerdo, pero había migrantes también de por medio que habían sido atacados. ¿Quién quería hablar del Ignacio? No, ya no, ya. ¿Ya no quiere? Ya, pero esto ocurrió, ¿cierto?, en Los Ángeles, ¿ya? Y sí, específicamente este adolescente, bueno, como decían ustedes, es gente migrante, que no es gente de ahí, gente que es de color, ¿ya? Y de hecho, hasta decir de color es discriminatorio. Es gente que tiene la piel un poco más oscura, ¿no decirlo? De hecho, no sé si a ustedes le han visto, pero a mí me pasó con mi hijo, que ahora ya no se dice color piel, al lápiz, ¿cierto?, al color. Porque, ¿quién dice que la color piel es de ese color? ¿O no? Porque el color piel, pues, ¿saben cuál es el color piel que le llamaban antes? Lo tengo acá, parece. Era uno como parecía color crema. Por ejemplo, el color supuestamente piel, en realidad es piel claro, porque si no se ve, bueno, la gente que es un poquito más clarita, la parte de las venas así, de la parte de aquí como de la mano, es de ese color, pero el otro lado es de otro color más oscuro de piel. Entonces existen diferentes tonos como de verde, de rojo. Por ejemplo, el rosado no existe, solamente es un color rojo claro. Es diferente y tú tienes que preguntar siempre así como, me pasas el color piel, pero puedes decir así como color verde claro o color verde oscuro. Es como para aprender como tipos de colores. Existen millones de tipos de colores, así que simplemente no puede ser piel y nada más piel ese color, sino de que es piel claro y piel medio crema. Pero profesor, igual hay que pensar que nadie se va a aprender eso. No sé, hay, no sé, azul, no sé cuáles azules existen, pero alguien dice azul claro. Azul marino, Calipso. azul Hay muchos tipos de azul. Azul verde, claro. y yo no sé qué es eso, así que le digo azul. No me importa que lo demás. Es verdad. Es verdad en todo caso lo que dicen, o sea, que bien saber de colores, pero lo único que tenemos que tener cuidado, porque por ejemplo, si no sabemos qué tipo de azul es azul nomás, ¿ya? No sé, es rojo. Sería como naranjo, claro, Miren, supuestamente, no sé si lo alcanzan a ver, que tiene el logo de mi hijo, pero supuestamente es el color piel, pero como les digo, ¿quién dice que este es el color piel? O sea, el color de nuestra piel, como decía la Martina, tiene mucha, y tiene que ver también, si se ve acá, el color de mi piel es el de acá, no, porque este está interferido por el sol, ya ahí tengo varias tonalidades en mi cuerpo dependiendo, pero eso no es que sea el color piel, porque el color piel puede ser oscuro, más oscurito, morenito, no sé. Ya, profe. Ya, si usted quiere eso, entonces a ese color le decimos verde, para que esté feliz. Me parece. Naranjo claro cremoso. ¿Cómo se le dice ahora el color entonces? Si ya no es piel. Es un naranjo claro cremoso. Ay, no, muy complicado. Yo le digo piel nomás. No, miren, lo que me refiero no es que ustedes empiecen a decir otros colores. Lo que yo quiero decir es que eso es algo que ya no debiese estar. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer y cómo le vamos a decir. Pero no necesariamente es el color piel. Eso es lo que quiero llegar. Que nuestras pieles tienen diferentes colores, no tienen que ver con este color solamente. Antiguamente se tomaba esto como normal porque el color piel era el más blanquito. Pero ahora sabemos que hay otros colores. Es que, profe, le dicen color piel porque casi siempre las caricaturas usan ese color. O sea, sobre todo en los animes, en las caricaturas de acción. Sí, usan es ese verdad. color oscuro. Es verdad. Casi todos son blancos. Con ese color piel porque todos son del mismo color. No somos muy bien. De diferentes tenemos siempre el estereotipo. Puede ser la morra de los plumones. Chicos, ¿qué tipo de texto era el que leímos? Parece que la profesora no está con nosotros. Se le salió. Sí, el internet, chicos, es muy malo de repente. A mí también se me cae, pero no, que no se me caiga. Es BTR. Está mal BTR, profe. Hay que cambiarse todos. Es verdad. Yo tengo claro, no tengo BTR.
Claro, te da más. Chicos, ¿qué tipo de texto era? ¿Es el del africano? ¿No? ¿Cómo era? Sí, el que estábamos leyendo, el de la tarea. Era hecho, pero a la misma vez opinión. Sí. Porque Porque está la cuando se dan muerte. los datos, cuando se dan los datos de la muerte y esas cosas se han hecho, y cuando habla sobre el tema, así como es su opinión. ¿Y cuál era el que predominaba, el hecho o la opinión? ¿La opinión? ¿La opinión, creo? Muy bien, el que predominaba era la opinión, ¿ya? Y si era la opinión, ¿qué tipo de texto podría haber sido? Porque recuerdo que habían varios tipos, estaba la noticia, la crónica, el reportaje, la reseña y la entrevista. Estos eran informativos, pero acá teníamos el editorial, la columna de opinión o artículo de opinión, la carta al director y me falta uno, y la carta al director y el editorial, las cartas, artículos de opinión, las cartas al director, ¿va? Se me perdió. El editorial, la columna de opinión, las cartas al director y me falta una, perdí la memoria. Ah, la crítica social, gracias, muchas gracias, 4, muchas gracias. ¿Cuál sería de ese tipo de texto, de esos 4? Una crítica social porque critica, valga la redundancia, critica a las personas que están como al mando de superficial, me enredé, pero que matan, los Ya. bandos. Recordemos, sí, que la crítica social, en general, lo que hace es hablar sobre temáticas que son científicas o de espectáculo. O sea, cuando, por ejemplo, aparece una película, cuando hay un actor famoso, cuando aparece algún hecho científico. No es crítica social. No es crítica social. Acá ustedes me dijeron algo importante, que habían hechos, pero aparte de hechos, también había opinión. Y cuando nosotros hablamos, y obviamente se entiende que hay una persona que da esa opinión, ¿ya? Entonces, de los textos que nos quedan, como no puede ser carta al director, porque no dice señor director, y las cartas al director recuerden que son cortitas, o no sé si cortitas necesariamente tan cortas, pero se apela a hablarle al director, en este caso editor, del periódico. Y acá no se está hablando del editor, ¿cierto? Y como estaba en primera persona, porque ustedes mismos me dijeron que había opinión, estamos enfrente de una columna de opinión, ¿ya? El texto que nosotros estábamos leyendo, que de alguna manera habla de un hecho que es lo que ocurrió, ¿cierto?, en Los Ángeles con este joven. Ya. Y tenían que realizar una opinión ustedes sobre lo expuesto en el artículo. ¿Alguien le gustaría leer la opinión que hicieron? Yo la puedo leer. Ya, Constanza, muchas gracias. Dice, en mi punto de vista, opino que aún es difícil aceptar que nuestra sociedad es muy racista, y no solo con la gente de otro color de piel, sino que también con personas de menos estatus social, migrantes, etc. Muchos de nosotros caemos en ese error sin tener en cuenta que es una injusticia calificar a uno u otro según el contenido en su bolsillo, su riqueza o sus razas, debido a que todos tenemos los mismos derechos. Por desgracia, para algunos estos derechos son vulnerados debido a que el dinero y el poder están por encima de todo razonamiento, y eso nunca cambiará. Súper bien, Constanza, se pasó. Muy bien, muy buena su opinión, sí, maravilloso, Marcela Ignacio, súper bien. Acá, de hecho, bueno, eso es algo valórico, no es un prejuicio, de hecho es un juicio de valor que está dando Constanza sobre un hecho que ocurre, que es una opinión, ya, justamente, pero donde ella también impone su opinión sobre otra opinión. ¿Alguien más le gustaría leer, si no para pasar o seguir avanzando? Pase. Ya, profesora, avancemos nomás a la siguiente. Ya, acá, bueno, aparecían algunos conceptos que son importantes que nosotros tomemos en cuenta, ya, que era lo de la suficiencia, lo del prejuicio y lo del estereotipo, que ustedes ya también lo habían revisado y lo habían visto. Acá, por ejemplo, yo lo voy a leer para que a ustedes les quede más claro, pero ustedes ya dieron la definición. ¿Qué es un estereotipo? Es una imagen o idea aceptada por una sociedad acerca de un grupo de personas. Esta idea surge de características generalizadas de una comunidad. Por eso nosotros hablamos en general, ¿cierto? Pero siempre hay unos casos específicos. Pero ese es un estereotipo, a lo que yo quiero llegar a ser, o lo que me gustaría ser. Un prejuicio es una opinión previa, generalmente negativa,
sobre alguien o algo que se conoce poco o que no se conoce. Ahí también, ¿cierto? Lo indicaba, no me acuerdo si era Ezequiel, si era Ignacio, ¿ya? Que era negativo. Suficiencia, las premisas del argumento deben proporcionar un apoyo suficiente a la conclusión. Pertinencia, las premisas del argumento deben ser pertinentes para la conclusión. Por ejemplo, cuando yo voy a argumentar algo o les voy a decir que ocurrió una situación, yo tengo que tener la información suficiente para que ustedes puedan informarse correctamente. O tengo que tener información pertinente, pero yo podría estarles hablando de cosas que no tienen razón de ser o que no tienen nada que ver. Y eso, por ejemplo, no es pertinente, porque les estoy dando información que no es verídica, no es veraz. ¿Ya? En toda la cultura y la comunidad existen creencias o ideas que son aceptadas como verdaderas. Algunas de ellas pueden ser inofensivas, sin embargo hay otras como los prejuicios y los estereotipos que pueden ser dañinos para la convivencia, ¿ya? Y eso yo creo que en este momento ya lo estamos intentando deshacer un poco. Nos queda todavía, pero con los derechos humanos, ¿ya? Con esta relevancia que tiene que tener ahora entre el hombre y la mujer, que ambos tienen deberes y derechos. Yo creo que acá vamos a empezar a disolver lo que en algún momento se instauró, ¿sí? Los estereotipos sería eso de no juzgues a un libro por su portada. Muy bien, sí, eso es bien metafórico, muy metafórico, por un lenguaje más retórico, pero sí, la idea es que ustedes conozcan a las personas o conozcan lo que están viendo más allá antes de dar un prejuicio. ¿Por qué? Porque eso es anticipado, está intervenido. Entonces, antes de tú hablar de alguien, conócelo. Y por último, cuando ya tengas que hablar de alguien, que tampoco es muy bueno hablar mal de alguien, por último lo vas a hacer con argumentos. Tú dices, no, es que esta persona actuó de esa manera, no, es que hizo tal cosa, es que me dijo tal cosa. Pero antes de, no es la idea. No es la idea tú hacerte un juicio de valor anticipado. Porque ese juicio de valor anticipado de repente no va a ser lo que es. Y puede ser, en este caso, algo negativo. Que por lo general es negativo porque es un prejuicio. Diferente que yo diga, quiero dar un juicio de valor a una persona. Miren acá, yo les puse, no sé si profesora en la siguiente. La profesora está ahí. Ah, sí. De repente me salgo yo un ratito. Acá yo les puse muy pequeñito. Esto aparece en la guía, ya para que no se compliquen si es que no lo alcanzan a visualizar. Yo les contaba que la suficiencia, la aceptabilidad y la relevancia se utilizan en los textos no literarios, específicamente en los textos argumentativos. Cuando lleguemos ya a los primeros días de diciembre, nuestra última evaluación va a ser un debate. Yo sé que ustedes realizaron el año pasado algunos debates. Yo les anticipo porque si miraron el calendario aparece una actividad similar. Sé que a lo mejor va a ser un poco más difícil hacerla con esta, ¿ya? Porque mi idea es que el debate se genere acá. Vamos a hablar de temas contingentes, imagínense de qué vamos a hablar. Y a esa altura pensemos que esto va a estar mejor, pero nuestro tema en boga, ¿qué es? Esta vez nosotros vamos a coger si estamos a favor o en contra. Es que yo quiero por lo menos dividir el grupo, o por lo menos los que participan más en clases, y vamos a hablar de temáticas actuales. Entonces mi idea más que, porque no quiero que todos estén a favor, entonces vamos a intentar dividir el grupo y van a ser varios que van a estar a favor y varios que van a estar en contra. Vamos a ver cómo ahí lo vamos a hacer. Vamos a organizar con la profesora Carola lo mejor que se pueda. Quizás lo vamos a hacer por grupos. Como les digo, vamos a hablar de temas contingentes, pero van a haber más opciones, porque la idea es que yo no quiero instaurar algo tan concreto si estamos en esta modalidad. ¿Ya? Prefiero que opinen, que tengan argumentos y ahí vamos a ver cómo los evaluamos. Pero cuando llegue el momento indicado les vamos a decir cómo lo vamos a realizar. ¿Ya? Acá hay 3. Ya habíamos adelantado un poco lo que es la suficiencia. Para que tú digas que tu argumento es suficiente, tiene que haber premisas que aporten apoyo suficiente para llegar a una conclusión. En el proyecto que ustedes están haciendo, el proyecto de las mujeres, ahora en la segunda etapa, no sé si el profesor Gary, ya les tocó con el profesor Gary, yo creo que sí, porque ya el día es viernes, tiene que haberles explicado que tienen que hacer un texto argumentativo, ¿cierto? Un texto argumentativo sobre la mujer que ustedes seleccionaron. La idea es que ustedes en el argumento pongan suficiente información sobre el aporte que esta mujer está dando a la disciplina de matemáticas. Entendiendo eso, la idea es que estos 2 argumentos que ustedes pongan, o 3, porque eran mínimo 2, puedan ser suficientes para decir, esta mujer aportó en la disciplina de tal manera. A veces basta con mostrar un caso, es cierto. Yo, por ejemplo, puedo decirle fumar es malo para la salud.
¿Por qué? Porque las estadísticas lo dicen, porque el Ministerio de Salud, no sé, indica que se producen enfermedades como el cáncer. Yo creo que con uno de esos argumentos ustedes saben automáticamente que fumar es malo para la salud. Es suficiente. Pero en una investigación, como es el caso del texto, que no creo que alcancemos a leer por la hora, una causa o síntoma, se requiere demostrar un gran número de casos para que la conclusión sea aceptable. Por ejemplo, todas las ballenas son mamíferos. Todos los mamíferos tienen pulmones. Por lo tanto, todas las ballenas tienen pulmones. Ahí, por ejemplo, tenemos algo muy lógico. Si son mamíferos, todos los mamíferos tienen pulmones, ¿ya? Por lo tanto, todas las ballenas tienen pulmones, no se necesita de más información, es suficiente. Pero cuando hablamos de alguna investigación, requerimos de más información. Relevancia, también lo habían dicho anteriormente ustedes. Las premisas deben estar relacionadas con el contenido de la conclusión. Si yo les estoy diciendo que fumar es malo para la salud, y les digo que es malo para la salud porque a mí me gusta bailar, ¿ya? Y eso me hace mal, entonces fumar. Ustedes me dirán, ¿qué le pasó a la profesora? Ya, sí, fumar es malo para la salud, pero ¿por qué? Porque a ella le gusta bailar. La conclusión tiene que referirse al tema. O sea, yo no puedo estar hablando de argumentos que no tienen razón de ser con mi premisa, ¿ya? O con mi tesis. Por ejemplo, el amor es bello porque las esculturas del dios Eros son bellas. La tesis o lo que estoy diciendo que el amor es bello no tiene mucha relación con las esculturas del dios Eros. Sí, las esculturas del dios Eros son bellas, pero no por eso el amor va a ser bello, ¿ya? Ahí es donde mis argumentos de repente chocan y no tienen que ver con mi tesis. Eso tiene que ver con que sea relevante. Cuando yo discuto con una persona y la persona ya no tiene argumentos, más argumentos, y empieza a hablar de otras cosas, usted dice, no, es irrelevante. Es irrelevante lo que está diciendo. Por lo general eso ocurre cuando yo argumento y no sé del tema. En la aceptabilidad, acá tenemos sí ya una mirada diferente. ¿Por qué? Porque las premisas deben poder ser aceptadas por cualquier persona que conozca el tema. Y ustedes saben que no todas las personas conocen de todos los temas. Esto tiene que ver con la verdad o falsedad de estas, o con la credibilidad. Por ejemplo, si se presenta como prueba un estudio estadístico, podré aceptarlo o no si se realizó de manera seria, si sus resultados son fidedignos. Si yo, por ejemplo, les hablo de, no sé, de Harvard, todos decimos, Harvard, sí, debe ser aceptado. Si a lo mejor les hablo de otro que a lo mejor no es conocido, que muchos no saben, a lo mejor no tiene por qué ser aceptado. Si nosotros hablamos de temáticas como, por ejemplo, Dios, Cristo, acá tenemos esta posibilidad de argumento de aceptabilidad, porque yo no sé si todos ustedes creen en Dios. Entonces yo no puedo decir sí o no, es que hoy esta pandemia se va a acabar gracias a Dios. Usted me puede decir, bueno, pero profesora, dígame quién es Dios, cuándo lo ha visto, o sí, profesora, existe por esto. A eso es aceptable. Muchos pueden decir que sí, otros pueden decir que no. Por ejemplo, podemos asegurar que la economía del país se reactivó, porque el Ministerio de Economía señaló que el crecimiento del país fue de un 3% el semestre pasado. Ustedes pueden decir, bueno, realmente podemos asegurar que esta economía se reactivó porque el Ministerio de Economía señaló que el crecimiento del país fue de un 3% el semestre pasado. Esa aceptabilidad que puede tener, sobre todo ahora, chicos, a lo mejor más en boga la temática, por ejemplo, los ministros, cuando ahora el ministro de Educación habla del tema de ingresar a clase, o cuando el ministro de Salud, ¿cierto?, habla de lo que está ocurriendo con la pandemia. Ustedes podrían decirme, bueno, ¿es aceptable o no? Depende de quién lo diga. ¿Creen en ese ministro? ¿Creen en este otro ministro? ¿Creen en lo que está pasando? Eso específicamente tiene que ver con la perspectiva que ustedes tienen de la información que se les está entregando. Ustedes son los que aceptan o no aceptan esa información. Y eso se da mucho en la argumentación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que siempre va a haber otro punto de vista. No sé si ahí queda un poquitito más claro. Estamos en la hora, pero me gustaría, profesora, si puedo avanzar un poquitito igual. Siempre me falta tiempo. Acá, que es lo que vamos a tener que dejar como lo hicimos el otro de tarea, ¿ya? Que es la lectura de un reportaje. Este aparece en el texto del estudiante de ustedes, ¿ya?
Mi idea es que durante estos días ustedes puedan leer este texto. En la semana de receso, bueno, tienen que tener su receso, ¿ya? Que es justo, y cuando volvamos, retornemos, pueden continuar con esta actividad, realizando también y viendo el cortometraje. Mi idea es que la próxima clase, igual ojalá yo se los pueda mostrar con la profesora, obviamente brevemente, lo dialogamos, como ustedes ya lo van a haber leído, van a haber respondido, y haber analizado, porque esto no es tarea, ¿ya? La tarea era la anterior. Recuerden que no todas las semanas vamos a dejar tareas, sobre todo porque yo sé que ustedes están con su proyecto, y la idea es que lo continúen haciendo y salga bien. No es por eso, porque usted es buena con nosotros y nos deja la semana de septiembre libre. No, sí, miren, nosotros también tenemos a veces tarea y a veces no. Y la semana de receso es de receso para ustedes, pero yo sé que ustedes están en un proyecto y está bien, y saben que yo creo que concuerda con la profesora Carola, han participado ustedes en varias actividades, ya sea, bueno, algunos chicos en lo de matemática, están en lo bueno, de ciencia, y bueno, eso también se nota el trabajo de ustedes, chicos, si no es porque mi idea obviamente es que veamos Claro, el contenido. Y hay algunos que también tienen tarea atrasada, entonces también tienen que ponerse al día. Tratar de ponerse al día. Sí. Ya, mira, Es verdad. Es verdad. Van a escuchar, bueno, la idea era escuchar porque lo íbamos a leer juntos, lo iba a leer yo. Escuchan la lectura de un reportaje titulado Científicos de Harvard especulan con que el primer visitante interestelar sea una antigua nave extraterrestre. Esto aparece en el texto del estudiante en las páginas 105 y 107. Hasta 107, perdón. Mire, profesora, baje un poquito para que les muestre la presentación. Ahí aparecía el texto, lo íbamos a leer juntos, mire, todo ese es texto. Página más, profesora. Son 4, porque el texto es un poquito largo. Y ahí, hasta ahí, profesora. Ahí la idea era, después de leer, cuando leíamos, ya, tenían que observar un cortometraje de ciencia ficción. Ahí está el título, es El arco de choque. Es lo mismo que habla el texto. Lo que yo quiero que hagamos la próxima clase de vuelta al receso es que conversemos de eso. Que ustedes me digan cómo es la entrega de la información en un texto escrito y cómo sería en audiovisual. Hay personas que les gusta mucho más el audio, mirar, observar, y como este es un cortometraje, les cuenta como historia, y es un poco más largo, por eso como la clase tiene tan pocos minutos, yo quería irlo cortando, pero ustedes van a tener la posibilidad de verlo completo, son 15 minutos, sobre todo a los que les gusta la ciencia se van a entretener, quizás a los que son más humanistas no tanto, pero mi idea es que puedan ustedes ver esa diferencia, ¿ya? Baje nomás, profesora. Parece que quedaba una sola, que siempre es la pregunta final. Nos quedamos pegados de nuevo. Yo lo tengo acá, déjenme ver, espérenme. O me quedé pegada yo a lo mejor. No, no está pegada. Ah, menos mal. Volví por si acaso, porque recién también me quedé pegada. Así que no se preocupe, profesor. Estoy en la página correcta. Ya. Sí, la idea es baje un poquito la otra, profesora, sí, solamente ¿Ahí? para que ellos sepan. Sí, ¿qué era lo que íbamos a hacer? Por eso les digo, esto no es tarea, solo quiero que lo lean y que lo escuchen, el cortometraje y lo vean. La idea de esta clase, que el final era que reflexionáramos desde la perspectiva crítica de lo que estamos viendo como contenido, tanto en el reportaje que ustedes van a leer como en el cortometraje. Van a identificar estereotipos, la idea es que ustedes me dijeran, uy, el estereotipo del científico, ¿ya? De la mirada que a lo mejor tiene de lo que ha ocurrido, de una persona normal. Ahí cuando lean el texto se van a fijar, identificando prejuicios, si hay algún prejuicio o no, porque es diferente si es una mujer científica a que sea un hombre científico, ¿ya? Para que se los dejo ahí como interrogante. Identificando si la información es suficiente. En la próxima clase comentemos si era suficiente la información para decir, ¿habrá sido realmente una nave extraterrestre? ¿Será aceptado? ¿Creen ustedes los extraterrestres? ¿Creen en la vida de otros planetas? ¿Ya? Evaluando el medio en que se entrega la información, si es un texto escrito o audiovisual. Ahí yo les puse algo, textos orales, textos escritos, los códigos y la composición. Insisto que debe ser mucho más atractivo ver un cortometraje que leer un texto, pero hay personas que les gusta leer los textos. Entonces, ahí quiero que lo conversemos en la próxima clase. Y la última diapositiva, profesora, por favor. ¿Qué aprendimos hoy en clases? Quiero que alguien me diga más o menos, o sea, si la clase pasada vimos hecho y opinión, ¿qué vimos hoy?
¿Quién le gustaría de los opinar? estereotipos, hecho y opinión. Ya. Muy bien, estereotipo, me decían hecho opinión, porque igual lo seguimos viendo, los prejuicios. Algo más aparte, porque nos quedaban solamente 3 elementos nuevos que agregamos. ¿Se recuerdan cómo eran los argumentos? ¿Qué pasaba con la información? ¿Es suficiente? ¿Es aceptable? ¿O es relevante? Ya, no se olviden. Suficiente, aceptable o relevante. Lo vamos a volver a retomar, ¿ya? Para que vean, les dejo la lectura, lean el texto del reportaje, vean el cortometraje y conversamos de vuelta de nuestro receso, ¿ya? Y los esperamos en un ratito más para que se conecten a las 11:30 en nuestra fonda virtual para que puedan ir opinando, ¿ya? Ya chicos, ¿alguna duda ya como para ir terminando? Recuerden que no es tarea, no me la tienen que enviar. La de la clase pasada, los que no me han enviado, sí. Sí, yo, profesora, les comparto en el chat los ausentes para que los revisen, lean. Si hay alguien que está presente y lo estoy dejando ausente, que me avise y escriba su nombre. Y al finalizar la clase me gustaría igual pedirle a Benjamín Godoy que se pueda quedar y Misael Ramos un momento. Ya, profe, voy a hablar al José al tiro. Vean ahí la lista porque de repente no van a quedar ausentes y están presentes. Profe, ese es mi gato modelo. Voy a ponerle ese gatito hermoso ahí. Profesora, ¿alguna pregunta antes de terminar la grabación o nos despedimos? No, nos despedimos, estamos en la hora ya y para que se puedan conectar más ratito. Así que Aprovechemos entonces a saludar a los que ven después la grabación, los que no pueden conectarse. Chao, exacto. chao. Chao, que estén muy bien, chicos. Chao. Nos estaremos viendo más ratito. Chao. Chao. ¿Sí? Chao, profe. ¿Me hicieron ausente? ¿Quién?